Hola, compañeros, compañeras. Comentarle, aquí estamos con Renato. Estamos a la espera de comenzar este ciclo de charlas. Bueno, en este momento, como bien todos sabemos, se está dando la discusión en el Congreso. Lo más probable es que en unos momentos, o ya se dio la votación del Senado. Voy a revisar. Bueno, algo que nos tiene, que se ha estado comentando durante todos estos días, entre ayer y hoy. Nosotros como Juventud Socialista sacamos una declaración donde creemos que es importante, más que esta retroactividad, lo importante es derechamente darle un impulso a la posición de la formación de nuevos cuadros. Renovar la política es algo que a nivel país la ciudadanía nos está demandando. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy día vamos a hablar con Joana Ortega. Ella es presidenta de la Unión Internacional de Juventud Socialista. También con Renato Minardi, que él es presidente de la Juventud País Solidario de Paraguay. Y en este sentido, la idea principal aquí es conocer qué está ocurriendo con los compañeros en Paraguay, qué está ocurriendo con la sociedad paraguaya en el contexto de COVID-19, y un poco conocer qué está haciendo el Partido País Solidario en este frente, ya una crisis de salud que no tan solo afecta a quienes a nivel global, sino que a todos los países. Entonces queremos ver la realidad de Paraguay. Ya vimos la realidad de lo que estaba pasando en, en Ecuador la semana pasada, y la semana antepasada estuvimos hablando con Argentina. Ahí estuvo Rodrigo Muñoz, vicepresidente YUSI, vicepresidente internacional de la Juventud Socialista, hablando con los compañeros de Argentina, y Ricardo Lillo, que hoy en día es candidato a la vicepresidencia de la YUSI. Estuvo hablando con los compañeros de Ecuador. Él trabaja, bueno, los tres con Rodrigo y Ricardo hemos estado trabajando bastante en lo que es esta plataforma, estos ciclos de charlas, para que un poco desde la Juventud Socialista sepamos qué está ocurriendo en países latinoamericanos, y bueno, en un futuro no tan solo países latinoamericanos, sino que de otros continentes, con el socialismo, específicamente con aquellos partidos y juventudes que están vinculadas a la juventud socialista internacional. Y en ese contexto nosotros hoy en día estamos presentes para poder discutir y conversar la realidad de Paraguay, y en este caso con Joana Ortega, que ella es paraguaya y actualmente ostenta la presidencia de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Y Renato Minardi, que también él es presidente actualmente de la Juventud País Solidario, y que pertenece a la internacional, a la YUSI, y que el periodo anterior también fui vicepresidente latinoamericano, o sea, de América, de, de la Unión Internacional de Juventud Socialista. Estamos a la espera de que compañeros se estén sumando a la transmisión. Tenemos un par. La idea es comenzar en unos 5 minutos más para que quienes están conectados nos esperen, y podamos conocer cuál es la postura política, la realidad de un país como Paraguay, un país latinoamericano con el cual tenemos bastante cercanía. Hemos trabajado en el plano internacional en los últimos años, particularmente desde la juventud, desde el área internacional. Y bueno, estamos a la espera de un poco ver que se sume más gente, y que los compañeros estén atentos a lo que vamos a conversar. Bueno, contarles también que este ciclo de charlas está enmarcado en esta crisis, esta pandemia. Quisimos un poco traspasar todo los vínculos que tiene la juventud, y tratar
de un poco dar a conocer la realidad de otros países en el contexto de organizaciones vinculadas al socialismo. Y en ese sentido, la idea principal aquí es que podamos estar conversando con organizaciones, no tan solo, ya lo dije, de América Latina, sino que también de otros continentes. Este es el tercer capítulo, los invitamos también a sumarse a los capítulos que vienen, y si tienen interés en un país particular, pueden revisar también los videos están en la plataforma de Facebook, y la idea un poco es que en este tiempo, en esta hora, un poco podamos conocer lo que ocurre con los distintos países que están vinculados al socialismo y a la internacional socialista. En ese sentido, también dejar la invitación para que si tienen alguna iniciativa en este ámbito, nos hagan saber, nos puedan escribir. Nosotros estamos bastante dispuestos a abrir espacios para poder trabajar estas temáticas. Y como dije, la idea es que si tienen algún interés en un país en particular, también nos puedan llegar a hacer sus opiniones y tratar de poder articular algún espacio para poder conversar con dicho país con el cual están interesados. Si es que existe la posibilidad, claro. Y la idea un poco es que ustedes puedan revisar los videos anteriores, que en el caso de Argentina y Ecuador, para conocer y saber qué opinan los dirigentes de organizaciones que están vinculadas a estos espacios. Y eso, dejarlos invitados principalmente a los ciclos que vienen. Hoy en día vamos a conversar con Joana, ya lo dije, ya está acá Joana, está Renato. La idea es poder conversar con ellos y que ustedes le hagan saber cuáles son sus inquietudes. Ahí está Renato, ahí está Joana. Hola chicos. Hola, ¿cómo está Ronald? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, súper Qué bien. bueno. Qué bueno. Aquí yo estoy haciendo la invitación a los compañeros que se están sumando a las redes para que puedan hacerles preguntas. La idea principal aquí es que, si bien nosotros tenemos una batería de preguntas con las cuales vamos a empezar a dar discusión a estos ciclos, la idea es que va a haber un momento como a mitad de la charla, en unos 25 o 30 minutos más, para que ustedes puedan a la audiencia pueda escribir en sus comentarios en Facebook, y nosotros vamos a estar revisando. Bueno, aquí tenemos a alguien de Paraguay que nos comenta, y la idea es que también, no tan solo compañeros y compañeras de Chile, sino que también de otros países pudieran, si tienen dudas o preguntas que le quieran realizar a los compañeros. En este caso voy a pasar a presentar a quienes nos acompañan. Nos acompaña Joana Ortega, ella es cientista política de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, y también nos acompaña Renato Minardi, él es historiador de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y presidente de la Juventud País Solidario. Le voy a dar la palabra a Joana para que pueda darle un saludo inicial, y después nos va a dar un saludo inicial igual Renato. Hola, Joana. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bueno, un gusto compartir con ustedes este conversatorio virtual, más aún en estos tiempos en que tal vez conectarnos a través de las fronteras virtualmente hace por lo menos un poco más llevadero, un poco más llevadera esta crisis que estamos viviendo, y sobre todo el intercambio con otros compañeros y compañeras, que siempre es muy interesante y bueno, además practicar un poco de internacionalismo desde casa nos viene bien también. Entonces espero que sea un debate interesante, que la gente que nos está mirando participe, y seguro que vamos a poder llegar a buenas reflexiones. Para dar comienzo a esta conversación. Bueno, hola Ronald, hola a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los compañeros y las compañeras de la Juventud Socialista de Chile por la invitación y por el espacio para conversar un poco sobre la realidad de Paraguay, y estoy atento a todas las consultas, los comentarios que puedan haber desde Facebook. Así que nada, seguro que va a ser una conversación bastante fructífera.
hacer, esperamos que la reflexión que vamos a realizar y también las personas, los compañeros y compañeras que están escuchándonos puedan hacer sus preguntas y presentarnos sus inquietudes para poder reflexionar respecto a lo que ocurre a nivel de región latinoamericana y a nivel mundial. Bueno, la primera pregunta es más o menos obvia. ¿Cómo se está viviendo esta situación de coronavirus, de COVID-19 en Paraguay? Me gustaría conocer un poco la reflexión de cada uno de ustedes, cómo lo están viviendo. Entiendo que está, Renato está en Asunción y Joana está en Ciudad del Este, entonces uno igual entiende que las realidades son distintas de acuerdo al territorio. Joana, si quisieras iniciar con tu visión de cómo se ha vivido esta pandemia a nivel país. Bueno, la verdad que comprender cómo se vino dando todo esto en tan poco tiempo y de golpe y metidos en una cuarentena acá en Paraguay muy temprana, diría yo, en relación a otros países, fue así como entramos todos en shock al principio. Hasta ahora, un poco por las situaciones difíciles que se están viviendo a nivel país. Como decías, hay muchas diferencias de territorio a territorio, tal vez en Asunción y en Central, que son las zonas urbanas más importantes del país. Es muy distinto a los medios rurales, donde la precariedad está tal vez más profundizada. Y bueno, nosotros empezamos una cuarentena el 11 de marzo, por eso decía que era bien temprana, con todo lo que ello conlleva en un nivel socioeconómico, ¿verdad? Más allá de lo sanitario. Yo creo que las medidas sanitarias, digamos, fueron acertadas, pero para un sistema de salud que prácticamente no ofrece prestaciones y que no tiene la infraestructura suficiente como para soportar una crisis de esta magnitud. Entonces la decisión de entrar a una cuarentena temprana fue por ese motivo, más que nada por un sistema de salud dilapidado por más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, que utilizó siempre el sistema de salud como un intercambio de favores con personas a cambio de votos y de otro tipo de cuestiones, otro tipo de negocios. Entonces, con una salud pública muy deteriorada, era la única forma de controlar la situación sanitaria. Y sin embargo, lo que ello trae en consecuencia es la difícil situación de los más de 100.000 empleos formales que ya se han perdido en un país donde además hay un alto nivel de informalidad en el empleo. Por ende, es incalculable la cantidad de empleo que se perdió más allá de lo formal, en un país con un alto nivel de pobreza también, en un país muy desigual. Así que lo que ello conllevó es a que la gente dependa para alimentarse en este tiempo del 11 de marzo a hoy, en las redes, digamos, solidarias que se armaron en las comunidades, entre las organizaciones, con un Estado absolutamente ausente en todos los territorios, creo, y más aún en el medio rural. Entonces esa es la situación que estamos viviendo un poco. Podemos ir profundizando en algunos detalles ya con el transcurrir de la conversación. Lo más difícil va a ser cómo esta pandemia va a afectar el tema del empleo, el tema de la salud, el tema económico. Eso es alguno de los temas que sería importante profundizar aquí en esta conversación. Claramente uno puede poner el punto de vista de su país, pero la idea principal es conocer las realidades. Renato, tú que estás en Asunción, ¿cómo se vive esta pandemia? Bueno, además de lo que dijo Johanna, de que económicamente ha sido muy duro, dentro de todo en lo sanitario hemos logrado salvar la situación, por decir de alguna manera. Sigue habiendo algún miedo, bastante miedo. Sabemos que el sistema de salud no puede aguantar muchos casos. O sea, si el contagio se dispara, el sistema de salud no va a poder aguantar. Y hemos tenido este problema tan particular de que como empezamos la cuarentena muy temprano, no solamente hace mucho tiempo, sino también a las 24 horas del caso 1 en Paraguay, tenemos esta situación particular en la cual no hay contagios y no hay contagio comunitario. Casi todos los casos que tenemos son del extranjero, vienen la mayoría del Brasil. Entonces como que hay una preocupación de, bueno, no tenemos contagios, no nos estamos inmunizando realmente, en algún momento nos va a llegar la ola. Y ese momento puede ser más temprano que tarde si Brasil no toma medidas
para contener el virus. Hemos visto cómo la crisis en la interna del gobierno federal del Brasil ha conllevado a que sus números de contagios han sido tremendos y bueno, el número de muertes también ha sido extremadamente alto. Y en este sentido, ¿cómo ustedes desde Paraguay, cómo ven a la izquierda local? ¿Cuál es la alternativa que ustedes ven a este modelo con el cual no tan solo está inserto en Paraguay, sino que en todo el mundo, este sistema capitalista que ha primado en todos los países? ¿Cuál es la situación, primero, cuál es la situación de la izquierda local y cuál es la alternativa que ustedes ven en su país? No sé si Renato nos pudiera hablar de la situación actual del país, o sea, de la izquierda en Paraguay. Sí, bueno, en Paraguay quizás partidariamente lo más importante es hablar de una izquierda que está en un proceso de unidad, quizás el proceso de unidad más exitoso que hemos visto hasta ahora en la historia democrática de Paraguay. Estamos, incluido nuestro partido, País Solidario, hay 10 partidos y movimientos incluidos en un frente que se llama Frente Guazú, que en guaraní significa Frente Grande o Frente Amplio. Es la tercera bancada en el Congreso, es la bancada más grande de izquierda que existió alguna vez en la historia de Paraguay también. Y ahí ha tenido un rol bastante interesante en lo legislativo. Tuvimos algunas propuestas como el impuesto al patrimonio, la tasa COVID, que en varios países la izquierda ha estado proponiendo. También algunas propuestas de incremento de impuestos a los granos en estado natural, específicamente a la soja, o impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas y al alcohol, como una propuesta alternativa a esta política de endeudamiento masivo y en grandes cantidades que han tenido los partidos de derecha para lidiar con la crisis. Por supuesto, no hemos conseguido pasar esas propuestas, no han conseguido ser aprobadas, pero y ha habido una terrible resistencia de la derecha para evitar incluso discutir esos temas. Sin embargo, la discusión a nivel de sociedad fue bastante interesante, bastante polarizada por un lado, pero bastante interesante. La crisis como que abre nuevas puertas a discutir ciertos temas impositivos de modelo del Estado que existían. Por otro lado, mencionar que existe también una izquierda de movimientos sociales que ha dado mucha fuerza y que permite este tipo de discusiones. Esa izquierda liderada hoy por el movimiento feminista, pero también históricamente ha tenido sus bases en el movimiento campesino y en los últimos años también en el movimiento LGTBIQ. Creo que también abre bastante campo. Estos surgimientos de estos movimientos igual ayudan un poco a conocer y a un poco expandir y oxigenar este sistema político. Y en ese sentido, Joana, ¿qué alternativas ves tú a este modelo, al modelo que impera hoy en día como paraguaya y como presidenta de la Unión Internacional? Bueno, yo creo que en medio de una crisis podemos, al menos, si no un cambio de modelo, intentar que el mal venga con algún bien, ¿verdad? Y que esta crisis nos haga replantearnos y repensar un montón de cuestiones como se ha hecho a lo largo de la historia. La democracia y nuestros valores, digamos, se han desarrollado en crisis y la justicia social y el desarrollo fueron maneras de compensar o sobrellevar algunas crisis. Y tenemos que entender también que el coronavirus llega, el COVID llega después de una gran ola mundial de protestas, de una crisis del neoliberalismo en algún sentido, tomando en cuenta los movimientos que se han configurado a lo largo del mundo en los últimos años. Y yo diría que estamos en un momento propicio para hacer o iniciar algunos cambios. Antes que ya no podemos, o sea, que antes no podíamos realizar, ¿verdad? Proponer estados con mucha más intervención y regulación de la economía, proponer nuevos impuestos, que es algo que mencionó Renato. Nosotros venimos haciendo con el Frente desde antes de la crisis del COVID y mucho más ahora, ¿verdad? Que es mucho más necesario redistribuir y bueno, por lo menos tratar de comprender mejor
en qué sentido podemos reformular este modelo. No me gusta la palabra reformar porque la verdad que como socialista lo que quiero es un cambio completo y total del modelo, pero por lo menos ir avanzando y dando algunos pasos, ¿verdad? Decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá, decía. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, sirve para caminar. Creo que esta lucha tiene que esta crisis, digamos, tiene que fortalecer también nuestras luchas, nuestra utopía de un mundo diferente, de un mundo sin capitalismo, sin imperialismo. Y bueno, para acercarnos a la utopía, a un Paraguay, un mundo sin capitalismo, tenemos que caminar y tenemos que luchar. Claro, es un trabajo tremendo. La idea siempre ir mejorando, ir tratando de que estas situaciones se puedan sopesar y podamos tener una alternativa real de cambio. Y ahí un poco ocurre algo que nosotros vemos con mucha... Nosotros lo conversamos hace unos días cuando estuvimos conversando, el tema del movimiento indígena. ¿Qué sucede con la situación de los movimientos indígenas en Paraguay? Nosotros hoy en día estamos, ustedes saben, estuvimos en un proceso desde octubre del año pasado hasta principios de marzo, hasta cuando llegó y se masificó y se expandió el virus en América Latina y específicamente en Chile, en una crisis, un estallido social. Ya nosotros llegó un acuerdo y particularmente se llegó a un consenso en donde se iba a modificar la Constitución y donde nosotros como socialistas aspiramos que los territorios sean reconocidos y los pueblos originarios, pueblos indígenas, sean reconocidos como en esta nueva Constitución, que sea una Constitución plurinacional. ¿Cómo es el proceso indígena allá en Paraguay? ¿Qué fuerza tiene? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, Renato? Antes que evolucionó, yo diría que el movimiento indígena, por la dinámica de expulsión campo-ciudad que existió en las últimas décadas en Paraguay, por la extensión de las fronteras del agronegocio, creo que se ha ido debilitando en muchos sentidos. El movimiento indígena siempre, al menos aquí en Paraguay, pero viendo también en otros países de Latinoamérica, siempre ha dependido mucho de la relación con sus territorios, y de ahí viene la importancia del derecho al territorio indígena. Sin embargo, a medida que esta expulsión se ha dado del campo hacia la ciudad y se ha dado incluso durante la dictadura con genocidios a pueblos indígenas, el movimiento ha tenido sus dificultades, ha tenido poco apoyo de organizaciones, hay poco vínculo con la izquierda. La mayor parte del apoyo ha venido sobre todo de organizaciones no gubernamentales. Amnistía hizo un buen trabajo, sobre todo con apoyando las demandas de pueblos indígenas ante tribunales internacionales, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paraguay tiene unos cuantos juicios perdidos ante la CIDH y no una prueba de lo poco relevante que han sido los pueblos indígenas en la política pública del Estado paraguayo es que Paraguay no ha cumplido con ninguna de las sentencias de la CIDH hasta ahora. Definitivamente la cuestión de la tierra es central en todos los reclamos. También hay una centralidad de los reclamos en cuanto a lo que es la protección de sus culturas, sobre todo lo que tiene que ver con la protección de las lenguas, y también con el acceso a la salud. Las personas que menos expectativa de vida tienen en Paraguay son personas de pueblos indígenas. También ha habido un proceso de urbanización de los pueblos indígenas y esto es un poco peculiar porque a su vez les ha permitido también encontrar nuevas formas de organización, encontrarse con nuevos tipos de demandas urbanas, pero desde una cosmovisión indígena, lo cual es muy interesante. Pero sí, históricamente la organización indígena ha estado dividida dependiendo de las etnias a las cuales pertenecían los pueblos y los vínculos generalmente eran a un nivel de caudillos locales, en su mayoría con una lógica más de clientelismo político antes que de movimiento social.
Creo que es bastante interesante cuestionarnos desde la izquierda qué hemos hecho mal y qué podemos hacer a futuro para encontrar formas de organización conjunta con los pueblos indígenas. Como lo has dicho, ¿cuál es la reflexión que tenemos nosotros como izquierda frente a los movimientos indígenas? En qué hemos fallado quizá o qué deberíamos mejorar? No sé cuál es tu opinión respecto a ese comentario que nos dejan acá en Facebook. Renato. Bueno, a ver, poniendo en contexto, pues la democracia paraguaya es muy joven, tiene 30 años. Incluso antes de la dictadura de Stroessner, en Paraguay no había democracia, había una seguidilla de gobiernos autoritarios y militares. Así que la existencia de la izquierda, peculiarmente aquí, ha sido bastante corta. Sin embargo, en estos años de democracia, creo que haciendo una autocrítica, la identidad de la izquierda se centró mucho en la identidad campesina y muchas veces durante un largo periodo eh, la identidad o la cosmovisión campesina colisionaba con la cosmovisión indígena. Eh, Así que la izquierda, bueno, tomó identidad a través del campesinado, muchas veces no ha sabido interpretar las demandas de los pueblos indígenas, no ha sabido tener otro lenguaje ni otras prácticas. Asimismo, el Partido Colorado ha sabido manejar muy bien su relación con liderazgos indígenas y el capitalismo mismo, el avance de la frontera del agronegocio ha convertido cualquier intento de organización política en la ruralidad, todo un desafío incluso para la existencia de los líderes campesinos e indígenas que fueron asesinados, que fueron perseguidos, que fueron desplazados para ejércitos o fuerzas violentas financiadas por el agronegocio y el narcotráfico. Entonces, capaz una autocrítica en la cuestión de la forma de organizarnos, del tipo de demandas que llevamos muchas veces con los partidos de izquierda. Por otro lado, también entender que la situación ha sido demasiado violenta en el campo existieron dificultades que escapaban incluso a las posibilidades de organización de los movimientos de izquierda. Claro. Sí, o sea, yo creo que una reflexión que hay que seguir haciendo, hay que seguir profundizando en aquello, sobre todo en lo que se nos viene a nosotros en un par de meses más con esta discusión del cambio constitucional. Ahora, voy a preguntar a Joana derechamente, ¿cómo vislumbras las siguientes fases del virus? ¿Qué crees tú que va a hacer el gobierno? ¿Cuáles crees que son los mejores pasos a seguir para un poco contrarrestar el contagio y las curvas de contagio que tiene esta pandemia? Bueno, para que contextualicemos un poco de cómo estamos nosotros hoy en Paraguay. Nosotros tenemos casi 900 casos confirmados a día de hoy, de los cuales ya tenemos 11 personas muertas, ¿verdad? En total, que es un número muy bajo en comparación al resto de la región. Y actualmente solamente se encuentran internadas 7 personas y 307 personas ya recuperadas, ¿verdad? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente infectada hoy? Es en los albergues que, como bien Renato mencionaba, provienen estas personas del exterior, principalmente de Brasil, y en su mayoría son compatriotas que trabajaban en situaciones muy precarias, en maquilas, en São Paulo y alrededores, ¿verdad? Esa es la situación hoy acá, y nosotros iniciamos ayer la fase 2, que permite desde el día de ayer a todos los rubros volver al ambiente laboral
con mínima cantidad de funcionarios, con cuidados sanitarios, digamos, aislando personas en oficinas, trabajando por turno, hasta 2 o 3 personas por oficina o por turno. Se están permitiendo ya deportes individuales, se abrieron los centros comerciales, no así los patios de comida, por ejemplo, o sea, se está evitando toda forma de aglomeración, no se regresa todavía a la escuela, al colegio o a las universidades. Los restaurantes y lugares de comida, de provisión de comida, siguen funcionando solo con delivery. Y se están ampliando progresivamente los horarios de apertura de bancos, así como se permite, por ejemplo, ya casamientos y bautismos con una cantidad de personas, digamos, en los recintos religiosos, ¿verdad? La fase 3, el inicio de la fase 3 está previsto para el 15 de junio. ¿Y por qué comento todo esto? Comento todo esto para entender un poco el momento en el que estamos aquí, ¿verdad? O sea, hoy leía yo en las noticias que España sí mismo está iniciando también la fase 2. Sin embargo, en España hay como mucho más que lamentar en cuanto a las personas que fallecieron y la cantidad de personas contagiadas, ¿verdad? Acá estamos iniciando esta fase con pocos contagios, pero con mucha pérdida en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral y también, obviamente, con mucha gente con muchas carencias, ¿verdad? Aquí la principal dificultad que tenemos que tener en cuenta radica en la debilidad de nuestro sistema sanitario, o sea, en la debilidad de la cobertura. Primero porque nunca tuvo cobertura universal nuestro sistema de salud. En segundo lugar, porque solo por un periodo de muy poco tiempo, de 4 años de gobierno alternativo entre el 2008 y el 2012, nuestro sistema de salud fue 100% gratuito, ¿verdad? Fuera de este periodo estamos hablando de un sistema de salud que no tiene una cobertura total, donde hay que abonar, tal vez menos que en el sector privado, pero hay que abonar para acceder a consultas, hay que abonar para acceder a medicamentos y eso dificulta que la gente más necesitada pueda ser atendida, ¿verdad? Por otra parte, tenemos también una población con enfermedades de base que son considerables. La hipertensión, la diabetes, la obesidad son problemas de salud importantes en Paraguay, el tabaquismo también, ¿verdad? Y eso complica en el caso de que se llegue a dar un contagio masivo, ¿verdad? Por otro lado, es importante recalcar que desde que nosotros entramos a la cuarentena, que como mencionábamos antes fue el 11 de marzo, inicia el primer periodo, que son como 10 días de cuarentena inicial, de un proceso de adaptación y después empieza la cuarentena ya total, ¿verdad? Lo que el gobierno nos decía es quédense en su casa, aguanten como puedan aguantar, la ayuda va a llegar en algún momento. Nos endeudaron 1.600 millones de dólares, la ayuda nunca llegó. Vamos a mandar kits alimentarios, después cambiaron, no, vamos a hacer transferencias monetarias a personas de escasos recursos. Esto se manejó de una forma también muy poco transparente, todavía queda como una duda muy grande de por qué hay personas que accedieron al beneficio de las transferencias monetarias, que además son mínimas, personas con capacidad adquisitiva muy alta que también recibieron la ayuda y personas muy pobres que no lo hicieron. Por ejemplo, o sea, hay como mucho sesgo ahí de a quién le llega la ayuda, por un lado, y por otro lado también nos decían aguanten, porque estamos haciendo las compras de insumos médicos. Y menciono esto porque es como el gran caso de corrupción que vivimos en las últimas semanas, donde grupos empresariales con los fondos con que el Estado cuenta a través del préstamo para adquirir insumos y para estar preparados para hacer frente al caso de un contagio masivo, finalmente los insumos fueron rechazados una y otra vez por no cumplir con los requerimientos técnicos. Y esto, digo, es un caso específico hoy, pero forma parte de un esquema de corrupción de unos proveedores que se corresponden a 10 o 20 familias en el país que tienen los principales negocios con el Estado y que siguen haciendo negocios a costa de la vida de la gente, de la salud de la gente, que es un derecho, incluso en un momento de crisis, ¿verdad? O sea, ni siquiera hoy podemos contar con que hagan un aporte a la sociedad de ese sector empresarial. Por eso que nosotros habíamos planteado esta tasa COVID solidaria y demás, que bueno, fue rechazada también porque el gobierno realmente actúa en complicidad con este sector y lo que quisieron fue de nuevo meternos la mano en el bolsillo. Al final este préstamo lo vamos a terminar pagando los y las trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad hasta el día de hoy, desde el 11 de marzo hoy, que supuestamente teníamos que estar en cuarentena para esperar los insumos, estos insumos no llegaron, ¿verdad? Así que es complicado en el caso que se dé un contagio masivo, pero también hay que reconocer la capacidad altamente solidaria de un pueblo que sobrevivió hasta hoy a base de ollas populares, de organizaciones comunitarias de base, de algunos partidos o que también colaboraron a través de
de su trabajo territorial, ¿verdad? De las organizaciones campesinas que mandaban alimentos, las personas que se dedican a la agricultura familiar campesina a mandar alimentos incluso a zonas ribereñas, por ejemplo, de Asunción, donde hay asentamientos de personas de escasos recursos. Es decir, todo lo que se pudo sostener en este tiempo para no hacer explotar y colapsar el sistema de salud fue gracias a la gente y al pueblo trabajador de Paraguay. Muchas gracias, Joana, por ese análisis. O sea, no es muy distinto a lo que ocurre acá. O sea, acá se ha dado el caso de que incluso se ha entregado ayuda o se ha anunciado una ayuda y esa ayuda no ha llegado o todavía sigue tratando de articularse esa ayuda y ya han pasado 5 días, 6 días y no ocurre nada. Eso ocurre cuando las autoridades pretenden poner un mensaje por sobre una ayuda real. O sea, hicieron el anuncio y todavía no tenían resuelto nada. Un poco lo que nos ocurre acá en Chile. Renato, aquí te voy a hacer una consulta directamente. La pandemia hoy en día ha resignificado el rol del Estado. O sea, hoy en día el Estado ha vuelto a tener un rol preponderante. Sin embargo, puede adoptar una dimensión autoritaria. ¿Cuál crees tú que va a ser, cómo va a ser el Estado post-pandémico? Esa post-pandémico suena bien apocalíptico, pero ¿qué va a ocurrir con el Estado posterior a esta crisis sanitaria global? ¿Qué opinas tú? Lo primero que me parece evidente es que lo sanitario, la salud, ha tomado un rol preponderante. La crisis reveló la debilidad de los estados en los sistemas sanitarios después de las políticas de austeridad. Esta oleada neoliberal de achicar el Estado, de privatizar los servicios, de recortarlo todo y de bajar los salarios, como que empieza a ser de alguna manera cuestionado cuando se refiere a cuando se refiere a lo sanitario, a la salud pública. Creo que podemos esperar algún tipo de ampliación de derechos en ese sentido. Pero por otro lado, también me preocupa mucho, así como mencionabas, que el Estado puede tomar una dimensión autoritaria. Me preocupa lo rápido que se han limitado derechos sin mucha discusión al respecto sobre por qué era importante o no, sobre si era efectivo o no realmente para controlar el contagio del virus. Como que de repente todos aceptamos que la policía y los militares estén en la calle, que no podamos salir de casa a cierta hora. Como que, al menos aquí en Paraguay, sucedieron ciertas cuestiones que parecerían hasta ridículas, como poner un toque de queda a la noche y que después de cierta hora no pueda salir, la necesidad de tener permisos y ciertos documentos para circular hacia ciertos lugares. Lo cual puede estar todo muy justificado, ¿verdad? Pero se dio con tanta velocidad y de una manera tan rápida que ni siquiera nos hemos puesto a discutir la mejor forma de aplicarlo o si era un abuso de autoridad o no. Y enseguida, a la semana, a los 10 días, a las 2 semanas, empezamos a ver videos de abuso de policías y militares contra la población civil. O sea, fue algo casi instantáneo. Ocurren políticas de restricción de derechos, no nos cuestionamos nada, creemos que todo es por evitar el contagio y demás, y a las 2 semanas estamos viendo un montón de videos acá en Paraguay de policías abusando de civiles y abusando de su autoridad. Preocupa bastante también la polarización y el avance de grupos de extrema derecha que son irónicamente anti-cuarentena. En Brasil se está viendo bastante, hubo una manifestación ahora en Argentina que eran unos cuantos pocos, pero de todos modos que existan esos grupos y que tomen tal publicidad demuestra un poco lo rápido que es el discurso de la extrema derecha en propagarse a través de las fronteras. Y creo que también vamos a ver de alguna manera, acá en Paraguay vemos un fortalecimiento del poder político de las fuerzas represivas del Estado, militares y policías, ¿verdad? La relevancia que toman en las discusiones de las políticas públicas y el papel que toman, un papel que no tenían hace 3 meses, no tenían el papel político que tienen hoy en el medio de la pandemia, por más de que es una crisis sanitaria y acá no tiene nada que ver con una crisis de seguridad.
Sí, bueno, aquí pasó bueno, nuestro contexto igual es un poco distinto, o sea, veníamos de un movimiento, de un estallido social, que estaba como bajando, pero igual seguían habiendo manifestaciones, por lo tanto, a nosotros nos tocó en un momento no, no tan pasivo, por decirlo de una manera, como quizás estaba ocurriendo en Paraguay. Nuestro país está bastante convulsionado con este estallido social, por lo tanto, eh, igual la fuerza de orden, casi todos los días o día por medio había una denuncia por abuso de poder, por violencia hacia civiles, por uso indiscriminado de las fuerzas. Entonces, es lamentable que esa tónica se repita en países distintos. O sea, uno pensaría que, no ocurre aquí porque estaba el estallido social, pero no, o sea, lo que tú nos comentas, lo que ustedes nos comentan, es un poco que eso igual se replica, y las fuerzas de orden siguen abusando de ese poder que se le entregó tan rápido, como comentas tú, Renato. Ahora, en ese sentido, hay distintos movimientos también en Chile, o sea, no es tan solo este estallido social por un cambio de modelo, por un cambio constitucional, sino que también hay un fuerte movimiento feminista que se ha posicionado a nivel país, bueno, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Nosotros tenemos este grupo que puso un nombre, una canción bien icónica de parte del movimiento feminista, las tesis. Y en ese sentido quisiera preguntarte a ti, Joana, ¿qué opinión te merece el movimiento feminista en Paraguay? ¿Cuáles crees que son los desafíos que tiene el movimiento feminista en tu país? Bueno, como militante del movimiento feminista, además, tengo que decir que obviamente mi opinión es muy positiva respecto al proceso que vivimos las mujeres en Paraguay en los últimos años. En Paraguay y en Latinoamérica, ¿verdad? Porque creo que hay una cuestión de inspiración mutua ahí, de país a país, ¿verdad? Parece cuando los ánimos se están calmando un poco acá y tal vez tenemos un poco de dificultad para juntarnos y para organizar nuestras marchas y demás, bueno, arrancan las compas en Argentina con lo que fue la propuesta de la ley para despenalizar la práctica del aborto. Entonces, bueno, eso nos renueva energías acá, también en Chile. Estamos como en un ida y vuelta en toda la región y creo que se genera una sintonía muy interesante entre los movimientos feministas en toda la región. En Paraguay en particular, el movimiento feminista es bastante heterogéneo, viene, digamos, de ser un sector muy minoritario dentro de los movimientos sociales en Paraguay durante el proceso de la dictadura, en los 80, en los 90, a principios del 2000, y vemos que en los últimos 5 años este movimiento, que era tal vez uno de los minoritarios entre los movimientos sociales urbanos, pasa a ser el principal movimiento urbano hoy, y el único capaz de convocar 2 marchas de esta magnitud, de los 8 de marzo y los 25 de noviembre, hace ya 4 años de forma ininterrumpida, ¿verdad? O sea, hoy en Paraguay no existe otro movimiento social urbano que sea capaz de convocar lo que convoca el movimiento feminista. Sí tenemos en contrapartida las mujeres que militamos doblemente en el movimiento feminista y también en los partidos políticos, algún tipo de debate también entre nosotras y con dirigentes de los movimientos sociales, porque existe, y entiendo perfectamente, un rechazo de muchos movimientos dentro del feminismo hacia los partidos políticos y a veces hasta a visibilizar algunas de nuestras demandas o preocupaciones, porque nosotros también nos hemos organizado en torno a tratar de aprobar una ley de paridad, que está el proyecto de ley ingresado en el Parlamento, que ya llegó a tener media sanción de senadores, ¿verdad? O a veces tenemos estas tensiones con visibilizar candidaturas femeninas, estas sí, estas no, o visibilizamos todas o no visibilizamos ninguna. Es decir, existen tensiones porque el movimiento es heterogéneo, ¿verdad? En este tiempo, lastimosamente, la coordinación, digamos, fue un poco difícil durante la cuarentena. Prácticamente nos centramos, algunas organizaciones que trabajan el tema jurídico, en dar algún tipo de soporte y apoyo a las mujeres que necesitaban denunciar violencia intrafamiliar durante la cuarentena, ¿verdad? Fue un poco lo que el movimiento feminista, a través de algunas organizaciones en concreto, estuvieron trabajando. Pero sí, es un movimiento muy horizontal, tenemos reuniones que son en plazas absolutamente abiertas, y el principal, digamos, núcleo se encuentra en la capital,
pero ya en los últimos 2-3 años extendidos a los principales centros urbanos, ¿verdad? Por otro lado, existe movimiento feminista dentro del movimiento campesino, que es el principal movimiento social en Paraguay, el más grande. Como yo mencionaba, el movimiento feminista es el más grande movimiento social urbano, ¿verdad? Pero en general en Paraguay el movimiento social más grande es el campesino, el sector campesino. Existe feminismo en el sector campesino, existe coordinadora de mujeres campesinas también, existe feminismo en el movimiento indígena, y yo creo que eso es algo que hay que celebrar también, esa diversidad del movimiento feminista que nos permite a veces tener tensiones, pero también llevar las demandas y las luchas de todas las mujeres paraguayas al frente cuando tenemos marchas y cuando tenemos acciones conjuntas. Creo que esto va a continuar creciendo en Paraguay y en la región, y espero que a través de la constituyente que se plantea en Chile y de otros procesos que estamos viviendo en distintos países, las demandas de las mujeres puedan estar en primera línea y logremos victorias y conquistas a través del proceso que iniciamos en la última década. Así es. Muchas gracias, Joana, por la respuesta. Yo creo que el movimiento feminista tiene un respaldo total a nivel mundial en términos de tener una convocatoria muy amplia en las calles. Como bien dices tú, debe ser uno de los movimientos urbanos también en Chile más grandes. Las plazas en todas las ciudades se llenan con estas intervenciones. Y bueno, hay que seguir fortaleciéndolo. O sea, eso también nos recabe a nosotros, más allá si hay un movimiento que tiene una línea separatista, también nos recabe a nosotros mirarnos como hombres, Renato y yo, particularmente en esta conversación, qué es lo que estamos aportando para este movimiento feminista y para que las compañeras puedan tener un respaldo aún mayor en las calles. Ahora voy a pegarme un salto. No sé si tenemos comentarios en Facebook. No, ya no hay. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran conocer de Paraguay, lo hagan saber a través de los comentarios en Facebook. Nosotros vamos a estar atentos constantemente. La idea es que, si bien nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle a la compañera y el compañero de Paraguay, la idea es que ustedes también puedan participar. Y en ese sentido, hay una pregunta que va al plano internacional y Renato es historiador, se la voy a hacer a él particularmente, que es esta visión de el filósofo esloveno Zizek versus la visión que tiene el filósofo surcoreano Han. El primero plantea que esta crisis global lo que va a generar es que va a ser un shock muy fuerte para el capitalismo, por lo tanto lo va a desestabilizar, mientras que Han dice que esta crisis sanitaria lo único que va a hacer es fortalecer el poder del capitalismo a nivel global. ¿Cuál es tu visión respecto a estas dos visiones y cómo crees que el modelo capitalista se va a ver afectado o fortalecido en una etapa post-pandemia? Bueno, yo personalmente soy bastante más aliado de la visión de Byung-Chul Han que la de Zizek. Me parece que Zizek se apura un poco a anunciar bueno, no lo anuncia, pero al menos predice un posible fin del capitalismo, un cambio muy grande. Yo creo que vamos a ver un capitalismo que no se va a parecer en nada al capitalismo que conocemos. Creo que si algo nos muestra esta crisis, que nos muestra la pandemia, y coincido muchísimo con Byung-Chul Han, es que el miedo es un motor muy potente de cambios rápidos y de cambios rápidos para mal. Yo creo que está un poco ahí por verse cuál puede ser la acción de la izquierda. En general, partidos y movimientos sociales ante el dinamismo de esos cambios. Preocupa bastante el avance de la extrema derecha. Sabemos que la extrema derecha crece cuando hay miedo, crece rápido y también son rápidos en retroceder en derechos. Creo que para nosotros va a ser muy útil prestar mucha atención en el sentido marxista más clásico a las dinámicas de opresores y oprimidos,
entender en qué momentos, en qué situaciones, en qué relaciones, sean estas económicas, culturales, sociales, políticas, existe un opresor, existe un oprimido, quiénes son y de qué manera está sucediendo esa relación de opresión, porque lo que vamos a ver es creo, por lo menos por lo que se deja entrever hoy en la crisis, es un mundo de muchísima precariedad laboral, es un mundo donde la tecnología toma cada vez un rol más preponderante en la vida cotidiana de las personas, y esto es una amenaza en muchísimos sentidos a derechos como la privacidad, incluso la libertad. Ya suficiente conocemos del poder de los estados de controlar y espiar y investigar a través de las redes sociales y también de modificar opiniones. Eh, el, el- el caso de Cambridge Analytica es un negro precedente para el futuro que se avecina, del el rol de la tecnología en el futuro. Eh, yo creo que el futuro es bastante incierto, lo veo con mucha preocupación. No sé si coincidir en todo el pesimismo de Byung-Chul Han, pero sí me siento mucho más próximo a esa visión de un Estado autoritario que crece y de la necesidad de organizaciones políticas, sean sociales, partidarias. Claro, ahí como juventud, como partido, como movimientos de izquierda, la idea es hacer frente ya sea a una o a otra visión. O sea, nosotros tenemos que tener claro que ya sea en Paraguay, en Chile o en cualquier otro país, no se pueden permitir y no se pueden seguir permitiendo abusos. Sobre todo con lo que tú nos comentas, Renato, respecto a este caso de Cambridge Analytica, que es un caso que ahí muestra un poco lo mal que se pudiera utilizar la información, ¿ya? Y bueno, Hank lo dice, o sea, hoy en día el uso de la información va a hacer que los estados sean más o menos fuertes y más o menos autoritarios, ¿ya? Y ahí voy a hacerle otra pregunta a Johanna en el sentido de las organizaciones internacionales. Hoy en día las organizaciones internacionales han sido cuestionadas, ya sea la ONU, particularmente la OMS, quizás no por la ciudadanía ni por los movimientos sociales, sino derechamente por el presidente de los Estados Unidos. O sea, hace unos días Trump amenazó con retirar los recursos que se le entregaba a esta organización. Y un poco en vista de esta crisis que tienen estas organizaciones internacionales, ¿cuál es tu visión como presidenta de la UCI respecto a si esto va a tener una repercusión en un mundo post-pandémico, si las organizaciones internacionales van a tener que reestructurarse y qué va a pasar un poco con la hegemonía de Estados Unidos? O sea, esta amenaza y estos reproches que le hace Trump a estas organizaciones dan cuenta de algo. No sé qué opinión te merece. Bueno, en primer lugar, creo que es bastante preocupante la posición de la extrema derecha frente a la participación en organismos internacionales, ¿verdad? Ya era así antes y creo que es mucho más grave ahora en esta situación de pandemia con este tipo de amenazas como las que hace Trump. Es imposible hacer acuerdos globales mínimos con líderes como Bolsonaro o como Trump u otros. Al principio pensábamos en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, que venían por las plataformas de integración regional, lo hicieron los distintos presidentes de derecha acá en la región, saliéndose del Mercosur o amenazando con salir del Mercosur, casi eliminando el UNASUR como una plataforma de integración súper necesaria que tenemos entre nuestros pueblos. Y bueno, ahora ya este tipo de amenazas como la de Trump, yo creo que tiene que preocuparnos a todos y mucho más a quienes creemos que el internacionalismo puede cambiar realidades en el mundo, ¿verdad? Y que esto lo podemos a veces hacer a través de estos organismos. Además, hay una cuestión que vienen tratando de instalar hace tiempo en la opinión pública, y es que, no sé si pasa en Chile también, me imagino que sí, porque pasa muchísimo acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil, que lo que dicen es que todo lo que diga, digamos, la ONU o agencias de la ONU o es una agenda comunista, y esto está muy, muy también vinculado a los
a las nuevas iglesias evangélicas o protestantes también, por ejemplo, con el tema de discusión como matrimonio igualitario o leyes para despenalizar el aborto. Todo lo que dicen, esto es una agenda comunista, es una agenda gay impulsada por la ONU, entonces empiezan a ponerle ideología a nuestros organismos internacionales, que lo que hicieron en los últimos años fue más que nada velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces creo que todo esto tiene que preocuparnos mucho, ¿verdad? Y que con más razón debemos no solamente apoyar la existencia de los organismos internacionales como plataformas para acuerdos globales mínimos, por lo menos en cuanto al cumplimiento de derechos humanos. O sea, si ese acuerdo no podemos tener entre naciones, ya estamos viviendo un mundo que camina no sé hacia dónde, ¿verdad? Pero también creo que tenemos como obligación los socialistas y las socialistas internacionalistas de que nuestras organizaciones políticas también tienen que fortalecer su participación en organismos regionales e internacionales nuestros propios y entender el rol político que cumplen estas organizaciones, ¿verdad? Organizaciones como UCI, que me toca presidir hoy a mí, y que también existen compañeros, bueno, de la Juventud Socialista de Chile participando, y de otras organizaciones con las que ustedes ya tuvieron la oportunidad, creo, de conversar anteriormente. Esas son las instancias que tenemos que fortalecer más que nunca. Y entender también que estas organizaciones son organizaciones políticas con las cuales tenemos que sentar posición política y no debemos tener miedo a hacerlo de forma muy clara, ¿verdad? UCI viene de un proceso, y cuento un poco para contextualizar por qué lo digo, viene de un proceso de distanciamiento fuerte de la Internacional Socialista, no porque así lo hayamos querido, porque entendemos que la Internacional Socialista fue no solamente una organización, sino también una plataforma muy, muy importante en el tiempo de luchas contra las dictaduras, y después también, ¿verdad?, para las victorias electorales, incluso que tuvimos en la última década. Digamos, hubo fuerte acompañamiento con un rol protagónico verdaderamente de la Internacional Socialista. Si hoy miramos a la Internacional Socialista, podemos claramente detectar que no es la Internacional Socialista que nos representaba antes, y vemos cómo se deteriora absolutamente. Entonces ahora, en vez de tener una sola voz a través de la Internacional Socialista, tenemos la Internacional Socialista, la Alianza Progresista, el Foro de São Paulo y no sé cuántas organizaciones más. Ahora hay una nueva que se está fomentando también, la Internacional Progresista, creo, ¿verdad? Entonces, al final perdemos muchísima fuerza y oportunidad de tener una sola voz. Entonces creo que este momento es realmente un momento para fortalecer, sí, nuestra posición a favor de la existencia de organismos internacionales que se ven amenazados por la extrema derecha y por gobiernos de extrema derecha como el de Trump y Bolsonaro, pero mucho más de fortalecer nuestros organismos políticos regionales e internacionales, ¿verdad? Hace poco teníamos un debate en UCI en el Presidium, donde en un momento de la discusión veníamos a traer al debate un montón de resoluciones ONU y tal país dijo esto, no sé qué. Yo, en mi rol de presidenta, digamos, comento un poco acá para aprender de la anécdota, les dije, a ver, todo bien, yo creo que a través de nuestras organizaciones tenemos que tratar de incidir mucho más en los organismos internacionales. UCI, por ejemplo, tiene estatus de miembro consultivo de la plataforma se me perdió el nombre ahora, pero es la plataforma donde se debaten políticas sociales y económicas para el área de juventud, ¿verdad? ECOSOC es la sigla en inglés. Entonces, tenemos que tratar de incidir mucho más los socialistas ahí a través de UCI, pero UCI tiene que tener posiciones políticas concisas y no tenemos que jugar a la diplomacia. Esto no es la diplomacia de ningún país. Nosotros somos organizaciones políticas de izquierda y tenemos que actuar como tal. Y creo ahí mi mayor miedo como presidenta es que nos convirtamos en una especie de internacional socialista donde estamos bien con todo el mundo y cuando nos damos vuelta tenemos la derecha metida en nuestra organización, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos mucho de nuestra misma familia. Y ahí creo que está nuestra principal tarea y debe estar hoy nuestra principal preocupación, porque a través de eso podemos lograr tener mayor incidencia con nuestra propia agenda política en los organismos internacionales. Sí, está bastante interesante esa discusión respecto al rol de UCI. Nosotros acá en la Juventud Socialista también tenemos estos debates respecto a primero la UCI y después la Internacional Socialista, o sea, la crítica hacia el organismo del socialismo existe, y claramente hay que tener una postura y bueno, como bien dices tú, no somos organismos diplomáticos, representamos una postura política derechamente. Entonces, me parece bastante bien esa discusión y aclarar esa postura. Ahora, tengo una pregunta para los dos. Esta es la última pregunta. Después vamos a revisar las preguntas que nos han hecho
en Facebook. La pregunta es, ¿podemos pensar una integración latinoamericana en este mundo que se avisora posterior a la pandemia? No sé si quién quiere comenzar. Renato, Joana. Renato. Ya que Giovanna habló en la anterior, Claro. igual está súper conectada. Sí, no, es clave la integración regional. Creo que hoy más que nunca vemos la importancia de poder tener posiciones como región, de negociar como región, de buscar beneficios como región. O sea, la UNASUR fue desmantelada por la derecha, por poner un ejemplo práctico. La UNASUR fue desmantelada por la derecha y la UNASUR tenía un organismo o una comisión encargada de trabajar temas sanitarios y prever justamente grandes crisis como esta pandemia. Hoy, por ejemplo, todos nuestros países han sufrido una dificultad para adquirir insumos médicos. Eso podría haber sido muy distinto si negociábamos las compras como región. Es sumamente clave pensar en un futuro, sobre todo en un futuro donde están cambiando los balances de poder. La hegemonía de Estados Unidos definitivamente no sé si se termina, pero por lo menos ya no es una real hegemonía. La aparición de China en el escenario es bastante clara. Y esto no quiere decir que Estados Unidos vaya a desaparecer del escenario geopolítico como una potencia, pero también abre una puerta a que nosotros, como Latinoamérica, podamos empezar a negociar entre los intereses geopolíticos de cada una de las potencias, sea Estados Unidos, sea China o sea la Unión Europea, cual sea del norte global, y empezar a pensar cómo podemos eh, dentro de este mundo de muchos bloques y varias potencias que se disputan el poder, empezar a mejorar la vida del sur global. Ahí también creo que Latinoamérica tiene un rol importante en liderar cierto tipo de discusiones y demostrar muchísima solidaridad con el Medio Oriente, con África, con Asia-Pacífico. Creo que no hubo momento en la historia donde se vea tan claro que es necesario que los países del sur global tengan una posición política respecto a lo que es la globalidad, ya sea cultural o económica. Nada, me parece que la clave está en justamente fortalecer la integración regional. Efectivamente, el Mercosur, así como está planteado hoy, no es suficiente. Necesitamos otro tipo de integración económica, política, jurídica, en infraestructura. Tenemos que pensar la región más allá de los intereses nacionales. Tenemos que empezar a pensar cómo podemos fortalecernos en esta identidad común que es Latinoamérica. Claro, sí, yo creo, concuerdo contigo, efectivamente hay que fortalecer esta alianza, estos tratados internacionales como región, y no tan solo económicos, sino que también sociales, de ayuda mutua, porque en definitiva la lógica de integración no es tan solo ayudar con recursos económicos, sino también unificar criterios y un poco subir el estándar hacia arriba. Joana, ¿qué visión tienes tú respecto a esta integración latinoamericana? Bueno, en verdad creo que partimos también de un escenario en el cual tuvimos una creciente integración latinoamericana en la década de gobiernos progresistas en la región, y esto se vio absolutamente disminuido desde la llegada de la derecha y la extrema derecha a los gobiernos en los países de la región. Creo que nosotros no tuvimos suficiente fuerza para defender esos organismos y esas plataformas, y tenemos que hacerlo. Y no solamente defender eso, sino además defender la propia identidad latinoamericana, que es algo que de repente se pierde cuando discutimos, bueno, Mercosur, acuerdos comerciales y demás. Hay que hablar de una identidad latinoamericana, hay que hablar incluso de algo tangible como un documento, ¿verdad?, del Mercosur o sudamericano que verdaderamente nos permita trabajar a través de trabajar en cuestiones mucho más claras y claves como lo tiene la Unión Europea, como el libre tránsito de personas y demás.
Y creo que esto podría ayudar muchísimo a los países, pero como yo siempre digo, partamos un poco de nuestra casa, de lo que nosotros hacemos, de los jóvenes que hacemos política en partidos que son internacionalistas por su historia, por sus valores, por las banderas que sostiene, y ese internacionalismo tiene que, en primer lugar, manifestarse a través de la solidaridad entre los pueblos, entre nosotros, con el resto de las regiones, y de una práctica que tiene que ser cotidiana también, ¿verdad? Porque muchas veces perdemos de vista que eso tiene que estar entre las 5 principales actividades en nuestra agenda, porque claro, hay también en cada país una realidad nacional que nos lleva a tratar de transformarla a través de la política, a través de nuestros partidos, pero pienso que es muy importante que retomemos eso, que retomemos espacios de articulación regional entre organizaciones, y está bueno en ese sentido que este tipo de charlas se estén dando y que podamos llegar a mayor cantidad de personas y de compañeros con este tipo de conversaciones entre las distintas organizaciones que venimos trabajando una visión respecto a esa integración regional que es tan necesaria y que va a ser mucho más necesaria. O sea, esa utopía del mundo sin fronteras va a ser mucho más necesaria después de esta crisis, y creo que tenemos que ponernos el trabajo al hombro y empezar a caminar hacia ello. Claro. Sí, efectivamente, una de las intenciones que tienen estos ciclos de charla es un poco acercar las visiones de distintos países y de distintas realidades a los compañeros y compañeras de acá de Chile, y bueno, integrarnos con los movimientos y los partidos políticos de países de la región. Bueno, yo lo decía al principio, la idea tampoco es quedarnos solamente en la región, la idea es seguir englobándolo a otros continentes. Ya lo decía Renato, la idea no es tan solo que como región nos integremos, sino que también como región cómo aportamos a otros continentes, a otras demandas, a otras inquietudes que tienen en otros espacios y en otros territorios. La integración de Latinoamérica es importante en ese sentido, como dice Joana, creo que lo dijo, nos falta una identidad, o sea, ¿cuál es la identidad que tenemos como Latinoamérica? Más que nada, agradecer la presencia de ustedes, el tiempo que se han dado para responder nuestras preguntas. Nos queda una sola pregunta que es del público, de las personas que han comentado en Facebook, y dice así, hay algo que causa curiosidad en este sentido. Bueno, acá en Chile el argumento principal del gobierno para no apoyar la cuarentena total o las medidas sanitarias es que la OMS propone es que se pueda generar una caída de la economía, ¿ya? O sea, todo el mundo habla de que si hacemos una cuarentena total, lo que va a ocurrir van a ser efectos económicos adversos. En Paraguay se ha hablado respecto a este tema. ¿Cómo se ha vivido este argumento de la crisis económica o la caída de la economía en momentos de cuarentena? Renato o Joana, quien quiera respondernos. Bueno, por supuesto que esa fue una discusión presente desde el principio de la cuarentena acá, y sobre todo causaba muchísima incertidumbre en el primer anuncio de cuarentena. Es qué hacemos, cómo trabajamos, cómo vivimos, sobre todo en un país con altos niveles de informalidad en el ámbito laboral, donde la gente necesita de lo que hacen, de su actividad cotidiana y diaria para llevar ingresos, para llevar alimentos a su hogar, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Por otro lado, el empleo formal, entre comillas, tampoco te ofrece muchas garantías en Paraguay, así que esa fue como la primera cuestión que surgió entre la gente, y por supuesto los sectores fuertes dentro de la economía hicieron muchísima presión para que no se llegue a una cuarentena. O sea, a mí no me sorprende, es la cara más cruel del capitalismo. Ante la amenaza de que se van a perder vidas, ¿qué me importa? Yo tengo que seguir llenando mi cuenta bancaria de millones de dólares. Eso es lo que dicen los grandes capitalistas, es lo que dicen los poderes, digamos, económicos en todos los países. Me parece que no es una novedad en ese sentido. O sea, la discusión estuvo y está presente, y sobre todo está muy presente en la medida en que vemos que mucha gente cae de la clase media a la pobreza, gente que pierde muchos empleos. O sea, lo que pasa es que ahí hay una situación, ¿es eso o salvamos vidas, verdad? Entonces, nosotros optamos por el camino de hacer la cuarentena, y por eso mencionaba al principio de la charla que la verdad que estuvo
bastante sostenido en la solidaridad de la gente y no precisamente en la acción del gobierno, que fue prácticamente nula al respecto. Y eso hay que valorar muchísimo, ¿verdad? Obviamente lo que nos deja de saldo, ahora que estamos retomando la actividad económica y laboral, es mucha más precariedad de la que teníamos antes y algo que vamos a tener que trabajar desde nuestras agendas en nuestros partidos, ¿verdad? Ahora, parece un poco contradictorio que el gobierno en Chile amenace como que se puede dar una caída total de la economía cuando lo primero que hace es salir a rescatar una aerolínea o querer salir a rescatar una aerolínea que tiene, digamos, fondos propios suficientes del sector privado, de gente que ha acumulado riqueza de generación en generación, de herencia en herencia, como para sostenerlo, y si no, y bueno, no lo sostiene y ya, o sea, se tienen que hacer cargo, ¿no? Alguna vez, digo, no siempre pueden salir ganando los grandes poderes económicos. Y creo que eso es algo que nos lleva a reflexionar. O sea, yo veo eso y por otro lado veo que en una comuna de 500.000 personas están llegando 40.000 cajas de alimentos. O sea, el gobierno tiene realmente un sustento. Y si existe un sustento en eso, bueno, ampliemos las bases de recaudación y hagamos que los ricos paguen más para que la economía se pueda sostener y para que toda la gente pueda quedar en casa con la guata llena, como dicen allá. Renato. Sí, pero sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sí, desde que inició la cuarentena hubo una discusión al respecto, pero también a la par hubo mucha discusión sobre el costo de no tener la cuarentena, el costo de que el contagio se descontrole, más en el sentido económico, ahora sacando el tema de salvar vidas, que tomó definitivamente un lugar preponderante en la discusión. Como que en un segundo plano a nivel de los economistas y los académicos, en los medios se veía bastante esta discusión de lo costoso que podía ser también evitar la cuarentena y entrar en alguna forma flexibilizada de cuarentena, como intentaron hacer otros países en la región. De todos modos, ahora estamos flexibilizando la cuarentena por la presión de los sectores económicos, pero también es cierto que esta situación hoy en día ya es muy complicada. La gente está empezando a pasar bastante hambre y es necesario también que puedan tener algún tipo de ingreso, porque evidentemente el Estado no tiene, por más de que quieran, no tiene la capacidad, nunca ha cobrado impuestos. Paraguay es uno de los países con impuestos más bajos en la región, así que ni aunque tengan todas las intenciones de asistir a la población, pueden hacerlo porque no tienen recursos. Entonces sí, definitivamente la discusión está presente todo el tiempo, ya sea desde pequeños comercios, desde un trabajador o una trabajadora, y también está presente a nivel de grandes empresas y de la política del Estado, porque el futuro en la recaudación tributaria tampoco es muy brillante. Y ahí empiezan a ponerse en riesgo salarios públicos, servicios públicos. Es bastante compleja la situación. Pero primó el salvar vidas y primó la decisión de entrar a cuarentena totalmente, que nos tiene hoy en una buena situación, diría yo, a nivel sanitario. Malo a nivel económico y de asistencia al Estado, pero a nivel sanitario sin muchos contagios y sin muchas muertes. Claro. Ahora, bueno, vamos a dar por finalizado, ya llevamos cerca de una hora, nos pasamos un poquito, estuvo muy buena la conversa. Quiero agradecer nuevamente a Joana, Renato, les voy a dar un espacio para que puedan despedirse e invitar a conocer, no sé, en el caso de Joana, Yusi, en el caso de Renato, de la Juventud País Solidario. Tienen libertad de poder saludar e invitar a quienes quieran. Joana. Bueno, además de Yusi y de País Solidario, como alguien me hizo mención de la remera de Cerro Porteño que tengo, les invito también a que en Paraguay sean hinchas del Club del Pueblo, ¿verdad? El fútbol es algo que une pasiones en la región y bueno, estuvo presente hoy también, no me di cuenta, pero era una remera que saqué para usar hoy. Así que eso para dejar ahí la nota del fútbol de la conversación también. Por otro lado, agradecer muchísimo esta iniciativa. Voy a dar seguimiento a las demás conversaciones que se vengan. Sé que las dos anteriores con compas de Ecuador y Argentina fue de más interesante.
Así que bueno, que sigamos conectados, invitarlos a eso, contarles que UCI está haciendo actividades virtuales, los grupos de trabajo se están reuniendo, la información está en la página web, se pueden registrar, pueden participar de nuestras actividades, pueden buscar en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, más información sobre las actividades que estamos preparando para los próximos meses. Nosotros tendríamos que haber tenido congreso en abril y todavía no lo tuvimos por esta circunstancia especial de la crisis del COVID, entonces estamos haciendo estas actividades de forma virtual para no perder la conexión y creo que es más que nunca importante entre nuestras organizaciones que debatamos los distintos temas que se trabajan de los equipos de trabajo para poder tener una visión también completa de lo que está pasando en otras regiones respecto a distintas temáticas. Entonces, invitarles a eso, invitarles a que no pierdan la fuerza y la energía de seguir luchando, que es lo que los socialistas hicimos toda nuestra vida. De esta crisis yo creo que también podemos salir fortalecidos y fortalecidas. Existe esa oportunidad y bueno, a seguir con lucha y organización. Muchas gracias, Joana. Renato, tus palabras de cierre. Bueno, agradecerle por el tiempo, por el espacio, a la gente que estuvo atenta al live en Facebook, a Ronald y a Rodri por también haber hecho propicio la invitación y todo. Así como Joana invitó a que sigan al Club del Pueblo, yo les invito a que sigan al Club de la Izquierda, a Nacional de Paraguay. No somos grandes, no somos famosos, pero tenemos más finales en la Libertadores que Cerro. También les invito a que nos sigan, Juventud País Solidario en Facebook, en Instagram y Twitter, JPSPI, siempre posteamos nuestras actividades y ahora que estamos en la virtualidad, tenemos un montón de cosas que vamos publicando y que van a ir saliendo también con el tiempo. Esta cuestión de estar en casa nos volvió bastante activos con las redes. Así que invitarles a eso y a estar en contacto más allá de las limitaciones de la frontera. Creo que hay una oportunidad de conexión en lo virtual. Así que eso. Espero verles a todos y todas. Muchas gracias, Renato, Joana. Bueno, ya que cerraron con temas futboleros, yo los invito a ser hinchas de Deportes Temuco. Claramente, los que somos de Temuco, de acá del sur, lo seremos. No sean como esos que tienen doble equipo, que uno es de Santiago y de acá de lo local, ¿no? La idea es que sean que la descentralización sea real, no tan solo en lo político y en lo económico, sino también en lo futbolístico. Nosotros estamos en segunda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a subir en algún momento, esperemos. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Joana, Renato, también agradecer a Rodrigo, que igual nos estuvo apoyando acá en todo este live. Y a quienes nos estuvieron viendo, también agradecer su tiempo. Acá en Chile igual estamos en una discusión. Hace un poquito se estaba discutiendo un tema en el Senado, entonces todo el mundillo el mundo político está pendiente de eso, entonces vamos a ver qué ocurrió y bueno, tratar de que eso, seguir trabajando en ámbito internacional, dejar los invitados también a seguir nuestras páginas en Juventud Socialista de Chile en Instagram y en Facebook. La actividad que estamos haciendo, generalmente todos los días estamos haciendo una actividad por tema, un miércoles en la vicepresidencia de la mujer, los martes internacional y así sucesivamente. Nosotros vamos a tomar un receso la semana que viene, no vamos a hacer actividad porque ya llevamos 3 semanas trabajando estos temas y la idea, vamos a hacer una evaluación de cómo hemos estado. Nosotros estamos muy contentos con lo que hemos logrado, las conversaciones con Argentina, con Ecuador, y aquí ahora con Paraguay ha sido bastante enriquecedoras. Y bueno, agradecerle nuevamente a Joana y a Renato por haber estado esta hora y tanto con nosotros y compartiendo su visión de la crisis y bueno, su visión del latinoamericanismo socialista. Muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.